Muy bien, doctores y doctoras. Esta es la primera clase, el primer encuentro de la materia ética del terapeuta. Esta clase se ha grabado porque, en efecto, se ha suscitado un choque en lo que es la agenda para poderlo hacer presencial con ustedes y para no afectar el calendario ni tener que abrir otro espacio otro día para compensar, pues eh, van a recibir esta primera clase a través de esta grabación con todas las instrucciones necesarias para que puedan ir trabajando. Lo primero que debo decirles, bueno, felicitarles, que bueno, han llegado prácticamente al final de este programa de doctorado en terapia familiar y qué bueno, definitivamente pues merecen vuestra felicitación. Cuando entramos en el campo de la ética, eh, un área de la filosofía básicamente y que permea todas las áreas de estudios, de formación y demás, eh, entramos en un campo donde, dependiendo del contexto, la persuasión, incluso hasta religiosa, de quienes abordan el tema de la ética y de la moral, encontraremos variantes muy significativas que permitirán de una o de otra forma eh, tener una visión un poquito más amplia y más eclética, más integral de lo que supone es el comportamiento o debe ser el comportamiento de un individuo, y en este caso en el ámbito profesional y en específico en el ámbito de la terapia familiar. Estamos frente a un área de estudio que ha generado muchas discusiones, que ha dividido el pensamiento de los seres humanos sobre lo que es correcto y sobre lo que no lo es, para que a partir de ahí, pues, se pueda eh, eh, entender qué es lo que se supone, qué es lo que se supone debe, eh, debe hacer un individuo en ciertas circunstancias frente a sí mismo y frente a lo demás en diferentes contextos. Aún así, pues, en esta asignatura nosotros eh, pretendemos eh, hacer una revisión de diferentes corrientes de pensamientos que sobre la ética eh, se han, eh, se han presentado y dominan el quehacer de muchos seres humanos. El libro básico es un libro eh, de Pierre Braque-Poon, La ética, fundamentos y problemáticas contemporáneas, eh, que hemos ya trabajado oh, en diferentes programas a nivel de posgrado, y cuando nos ha correspondido, ha tocado esta asignatura. Eh, bueno, ahí están mis generales. Ustedes saben que esta presentación está dentro de los eh, materiales. Y aquí entonces entramos, eh, antes de empezar, a, a destacar algunas ideas puntuales sobre qué es la ética, qué se entiende por ella y todo lo demás, a los fines de que de entrada, ¿verdad?
tengamos una noción lo más ampliamente posible sobre este tema para que luego entonces se puedan revisar eh, en las investigaciones bibliográficas para el reporte que ustedes deben hacer como requisito de la asignatura, eh, ver en esos libros los planteamientos de los diversos autores que permiten entender el amplio espectro de entendimiento de lo que es la ética. Y aquí entonces, antes de empezar, decimos que la ética es una de las ramas de la filosofía, que se centra en la moral y hace análisis y teorías sobre la naturaleza, la función y el valor de los juicios morales. Y este término hay que subrayarlo, juicios morales, porque precisamente siendo el comportamiento del ser humano visto eh, por otro ser humano, evaluado y observado en todo el sentido de la palabra, eh, constituyen lo que se pueda decir, sea a favor o en contra, bueno o malo, constituyen en sí mismo juicios morales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensamiento de quienes de una u otra manera lo ven bien o le ven mal y que en efecto se convierten en juicios. La pregunta es, ¿son esos juicios válidos? ¿Hasta qué punto el juicio que hacemos sobre lo que el otro hace eh, puede o no considerarse eh, bueno, válido, perfectamente aceptable? Bueno, sobre eso entonces gira mucho el pensamiento de lo que se va a trabajar en esta asignatura para que entonces podamos llevarlo al campo de la terapia, del ejercicio terapéutico en sentido general. Ahora bien, desde otro punto de vista, también se puede concebir la ética como el examen de las justificaciones racionales de nuestros juicios morales. Fíjese que aquí entonces entramos a otros términos y a ahondar un poquito más, porque ahora estamos hablando de examinar las justificaciones de esos juicios morales, pero no solo las justificaciones racionales, o sea, que se correspondan a la razón. Pues pueden haber muchos tipos de justificaciones que no necesariamente sean racionales. Entonces aquí nos complica, por un lado, el pensamiento y nos hace agudizar nuestra mente hacia entender entonces qué es un verdadero juicio moral. ¿Qué es un verdadero juicio? ¿A qué le pudiéramos llamar un juicio moral válido? Lo segundo que planteamos aquí antes de empezar es que la ética tiende a permitirnos hacer evaluaciones morales mejor pensadas. Y hablar de mejor pensada, entonces tenemos que admitir que definitivamente muchas de las evaluaciones morales o juicios morales o exámenes, qué sé yo, como le podamos eh, indicar o decir o señalar, muchos de ellos no se hacen bien pensados. Se hacen muchas veces a la ligera o como producto de una costumbre
una práctica tradicional, y como ya está instalada, eso está instalado en la costumbre, en la mente, en la cosmovisión de un grupo, de un individuo, sin pensarlo mucho, viene una reacción sobre ciertas conductas que cuando se hace una evaluación seria y todo lo demás, nos damos cuenta que son cosas que no se pensaron bien, que no se pensaron adecuadamente. Entonces, el estudio de la ética en sentido general permite que esos juicios morales, que esas evaluaciones que hacemos, eso que decimos que es bueno o que es malo, esté mejor pensada, eh, con más críticas, con más racionales, eh, que sean más racionales a lo que es el comportamiento ajeno, el de la organización, grupo, o de las decisiones que hemos de tomar en cuanto a nuestro comportamiento en particular. En este caso, pues en el contexto de la terapia familiar, hay muchos dilemas, muchas situaciones eh, que se generan porque la instrumentación del ejercicio terapéutico de por sí tiene una serie de componentes que hacen que definitivamente haya que tener mucho cuidado, desde el componente de aquello vinculado a la familia de origen del terapeuta, que gravita de manera permanente en el ejercicio terapéutico, como las circunstancias mismas muy particulares que embarguen al terapeuta, no dejando también de lado el hecho de que, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Cada individuo tiene su propia cosmovisión y en el proceso del ejercicio terapéutico influye también el tema de la transferencia y de la contratransferencia, que son términos, ¿verdad? Que ustedes ya a esta altura dominan a plenitud. Entonces, de entrada, antes de empezar, es bueno tener muy pendiente estas cosas para que en efecto, cuando se revisen todos los materiales que están ya preseleccionados para las investigaciones bibliográficas, eh, podamos entonces preparar nuestras mentes en ese sentido. Ahora bien, es importante recordar, entender que todos, todos, todos nosotros hacemos juicios morales diariamente, sea como espectadores o sea como actores. Es una tendencia natural del ser humano hacer juicios. Y aquí cabe entonces preguntar hasta qué punto esos juicios son válidos o no, cuáles son los criterios que utilizamos para hacer esos juicios, las motivaciones que giran en torno a esos juicios, porque en el ejercicio profesional muchas veces esos juicios no encajan dentro de ciertas cosmovisiones, como un terapeuta familiar puede evitar hacer juicios eh, que tiendan a perjudicar lo que hace,
y el cómo lo hace. Eso es muy importante. La ética es de gran importancia porque, en definitiva, los juicios morales están en el meollo mismo de nuestras vidas, es decir, son parte inherente, están enclavados ahí. Entonces, si están enclavados ahí, son inherentes, son parte integral de la realidad y de la dinámica del ser humano, es un tema entonces que merece, requiere prestarle atención. Es duro. En una de estas clases yo preguntaba, y la dejo aquí la pregunta para que usted también la reflexione. ¿Por qué se hace tan difícil exhibir un comportamiento ético en todo el sentido de la palabra, en especial en el ámbito profesional? ¿Por qué a muchos se le hace tan difícil exhibir un comportamiento ético a la altura de la demanda, de las exigencias, de las necesidades del contexto? ¿Qué cosas de una o de otra manera hacen que el profesional, el individuo en sentido general, qué cosas lo motivan, lo llevan o conllevan a que no actúe de forma ética? Bueno, cuando esta pregunta ha surgido, ha habido diversas respuestas. Yo sé que en cada mente, en cada corazón de ustedes, pues está, eh, o pudiera dar una que otra respuesta. Aún así, aún así, yo pienso que, y aquí entro ya en una dimensión teológica, teólogo al fin, yo pienso que definitivamente eh, la naturaleza del ser humano, su propia naturaleza, no le ayuda. En eso el apóstol Pablo trató de explicarnos qué es lo que pasa. En aquella narrativa bíblica donde él explica que el bien que quiere hacer no hace, sino el mal que no quiere. Y se autoproclama como un individuo miserable, miserable de mí, dice el apóstol. Parte de la realidad de la naturaleza del ser humano, una realidad y una naturaleza caída por el tema del pecado, definitivamente tiene una fuerza, un peso enorme en el accionar de los seres humanos, incluso con aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Sí, sí. Aún entre gente de fe, que tiene incluso mucho tiempo en la iglesia y demás, vemos comportamientos que uno se sorprende y uno dice, wow. Y el relativismo moral que muchas veces campea, incluso en muchos líderes cristianos, mete miedo, como dicen por ahí. Y creo que por ahí también encontraríamos un tanto de respuesta al por qué se hace tan difícil exhibir un comportamiento ético a la altura de la necesidad y del ejercicio mismo profesional de un individuo que, a pesar de que en teoría está muy claro, entiende perfectamente que hay unas cosas y unas formas que debe cuidar y demás, aún así eh, violenta esas normas, esos principios éticos y
vemos entonces lo que pasa cuando eso sucede. Entonces, hay que ponerle asunto al tema de la ética porque está en el meollo mismo de nuestras vidas. Por tanto, decimos que el terapeuta, en cualquier dimensión o nivel, debe ser alguien que exhiba una ética capaz de superar las evaluaciones y juicio de los demás. Un gran desafío es, imagínense, que pueda superar el escrutinio, que pueda pasar por los rayos X que poseen y tienen a su alcance lo demás, al observar, al medir lo que hacemos. Bueno, no es tarea fácil, es un gran desafío, pero es un desafío que de una o de otra manera hay que asumirlo, que hay que trabajar a diario sobre ese sentido, ya que nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar frente a lo que hacemos y con quienes lo hacemos, es algo que está haciendo o será directa o indirectamente observado por muchos y que sirve incluso a veces hasta de modelo, de ejemplo, para otro imitarlo, para otro seguirlo. Por eso los referentes éticos morales eh, que nosotros podamos tener en términos humanos, referentes éticos humanos, eh, juega un papel importantísimo en la práctica terapéutica y en el ejercicio profesional a todos los niveles. ¿Quién es tu ejemplo? ¿A quién miras? ¿A quiénes miramos como un modelo a seguir, como un ejemplo de buena práctica, de buen comportamiento, de buen eh, ejercicio profesional? ¿A quiénes tenemos? ¿A quiénes observamos, miramos? En el lenguaje actual diríamos, ¿a quiénes seguimos? ¿A quiénes le damos like? Porque hoy en día hay muchos individuos con un comportamiento ético reprochable, hasta decía, que reciben mucho like, que reciben mucha aprobación a través de las redes sociales y demás. eh, Le llaman líderes de las redes sociales. Tiene otro nombre que ahora no me llega. Seguro usted lo tiene por ahí. Y que de una o de otra forma, cuando uno analiza el comportamiento de esa gente, algunos son figuras del arte, otros son políticos, incluso muchos son hasta religiosos. A veces uno se pregunta, ¿por qué individuos que andan y se comportan tan contrario al pensamiento generalizado que tienen nuestras sociedades, por qué alcanzan tanta popularidad? Tanto que hasta lo que respiran, comen o las simples acciones se convierten en cuestiones virales en las redes, en las redes. Bueno, lo cierto es que la realidad está ahí. Y la pregunta para ustedes, para que usted se la conteste. ¿Cuál
o cuáles individuos para usted son un referente moral, profesional, que según su apreciación, pues es un ejemplo a seguir. Téngalo como una tarea porque cuando nos juntemos en el segundo encuentro, segunda clase, quisiera tomar unos minutos para que usted diga quién para usted es un referente ético, moral, que usted dice vale la pena seguirlo. ¿Quién? Sea del ámbito de la iglesia o fuera de la iglesia, de la fe o fuera de la fe. Me gustaría escuchar eh, su respuesta sobre esa pregunta. Ahora bien, entrando ya a lo que es una descripción de esta asignatura, decimos que consiste en un análisis profundo sobre la ética del terapeuta y las implicaciones en su ejercicio profesional. Bueno, esto es doctorado, este es el más alto nivel. Supone que los temas aquí de una u otra manera tienen que tratarse un tanto más profunda, menos apasionadas, menos dogmáticas o confesionales y más profundas para tratar de ahondar, porque una de las virtudes de las cualidades fundamentales de un terapeuta, precisamente está asociado a su nivel de empatía que pueda tener eh, con el otro, con el paciente, con quien va a trabajar. Empatía que se construye a partir del entendimiento de la realidad que embarga al individuo. Una realidad cargada de un montón de aristas, pero a la vez de indicadores, síntomas, que están tratando de enviar un mensaje sobre la condición del mismo, de la persona, del individuo. De manera que de eso se trata. En ese sentido, en esta asignatura, en la materia, etcétera, se ofrece tanto un conocimiento teórico general, aprendido de los contenidos de, de los diversos libros que se van a revisar, pero también sistemático de lo que es la ética cristiana. Y aquí entonces se introduce el elemento religioso, para así decirlo. Una que otra investigación va a tocar el tema de la ética cristiana, porque ustedes saben que este programa está bajo la cobertura de una universidad cristiana y de una o de otra forma el pensamiento cristiano permea, ¿verdad? Eh, varias asignaturas y esta es una de ellas, porque la ética cristiana contiene, en esencia, los insumos básicos y fundamentales que permiten que, en efecto, haya un equilibrio en la sociedad entre los seres humanos en sentido general. Y hablamos de la ética cristiana, pero también de la ética ministerial, que es la que deben asumir los líderes a todos los niveles, pero también de la ética personal
del individuo, de la persona, etcétera. Pero también se ofrece un conocimiento teórico y sistemático de las diferentes corrientes de pensamiento que giran en torno al trabajo terapéutico y del terapeuta, fundamentados en una amplia base bibliográfica que sirve de soporte de esta asignatura. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya al cierre de esta materia, al revisar todos esos materiales, toda esa corriente de pensamiento y demás que giran en torno a lo que tiene que ver con la ética, el comportamiento ético. De hecho, hay algunos libros específicos que hablan, por ejemplo, de la ética del psicólogo, y siendo la terapia un área de la psicoterapia y esta de la psicología, pues es interesante porque todo está correlacionado en esa parte para permitir que en efecto, pues tengamos un entendimiento muy puntual en lo que tiene que ver con la ética del terapeuta. Tenemos varios objetivos eh, generales. Uno de ellos es que los participantes, ustedes, puedan reflexionar en torno a los fundamentos y la praxis de la ética cristiana con el fin de establecer criterios para un adecuado discernimiento en su vida personal y profesional. Y aquí hay que subrayar el término discernimiento moral. No pudiera existir un discernimiento moral adecuado si éste no tiene un filtro, una catalización de lo que es la ética cristiana. La ética cristiana es un catalizador clave para poder desarrollar un discernimiento moral que responda a las realidades propias del ejercicio profesional y personal de los seres humanos en este tiempo. El segundo objetivo, pues, pretende proporcionar un espacio de reflexión sobre la dimensión ética y moral del terapeuta y la acción del ser humano sobre la moral cristiana en todo lo contexto. Y aquí es importante señalar que esta es una materia, una asignatura altamente reflexiva. Eso significa que nos va a poner a pensar, nos va a poner o nos pondrá eh, a hacer una revisión de nuestra cosmovisión ética, de lo que consideramos ético. Pero también nos permite a entender mucho mejor por qué otros piensan diferente y cuál es la fundamentación de ese pensamiento que es diferente al nuestro, pero que está ahí y que gravita en muchos seres humanos y traza las pautas del comportamiento de él, generando todo un quehacer y toda una realidad que aun cuando en ocasiones se quiera interrumpir o se quiera evitar o se quiera juzgar de manera firme y determinante, la realidad está ahí. Y si la realidad está ahí, surgen entonces diversas preguntas. ¿Qué hacer frente a esa realidad? ¿Hasta qué punto esa realidad atropella, atenta contra la realidad nuestra? La cosmovisión ética que tenemos ya instalada.
y que regula nuestro comportamiento en todos los escenarios. Se pueden integrar algunas cosas de esa cosmovisión ética dentro de nuestra cosmovisión ética. Hay algunas cosas de nuestra cosmovisión que requerirían una actualización, una modificación o incluso un desalojo total. Bueno, de eso trata la reflexión. Por eso es este espacio, el espacio de esta asignatura, nos permite reflexionar sobre eso porque cuando ustedes entren al contenido, cuando entremos al contenido básico eh, del libro que se va a abordar, vamos, por ejemplo, para ponerle un ejemplo puntual, vamos a comprender mejor el tema de la ética situacional o moral de situación. Si alguno de ustedes no tiene una base teórica sobre eso, sobre la ética situacional, les recomiendo, porque la próxima clase, ¿verdad? Vamos a, a tropezar con eso. ¿Hasta qué punto la ética situacional debe ser comprendida en su justa dimensión? Eh, Especialmente en el ámbito de la fe cristiana. Sí. Investíguense sobre la ética situacional, todo lo que dice y lo que plantean, los principios que están integrados a la ética situacional, porque cuando nos juntemos, quiero, ¿verdad? Tomar un tiempo para que ustedes puedan eh, puedan decir qué le parece a usted. De hecho, yo voy a traerles eh, algunos principios de la ética situacional. eh, por ejemplo, el fin justifica los medios. Eso es un principio de la ética situacional. ¿Hasta qué punto ese principio logra aquiescencia, alberga, se puede albergar en la práctica profesional? Y vamos a analizar áreas, por ejemplo, como los policías. ¿Hasta qué punto los medios que ellos utilizan para eh, apresar, identificar al malhechor, por ejemplo, el que cometió un hecho? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, las prácticas que ellos utilizan de investigación y todo lo demás, hasta qué punto eso se justifica para poder encontrar culpables de ciertas acciones? Por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? Y así podemos verlo en muchísimas áreas eh, profesionales. Investíguense un poquito sobre eso, sobre la ética situacional. Pero también tenemos como objetivo en esta asignatura el reflexionar acerca de la dimensión ética de la persona, la cual está inmersa en su opción fundamental y vocacional como terapeuta, en el contexto de su propio proyecto de vida. Y hasta qué punto, ¿verdad? Ese proyecto de vida, ese contexto que gira, ¿verdad? En torno a lo que es el terapeuta,
y su ejercicio terapéutico per se, vamos a reflexionar sobre eso. Por aquello que le dije también, entre muchas otras cosas que gravitan ahí, eh, el tema de la familia de origen del terapeuta. ¿Cómo pesa eso en la vida, en la persona, en el individuo, en el profesional de la terapia? En cuarto lugar, pues, como objetivo, tenemos el conocer los elementos esenciales de la ética cristiana para realizar un discernimiento ético adecuado. Ya dijimos que la ética cristiana es, desde nuestro punto de vista, un catalizador importantísimo que permite tener la destreza, habilidad para poder discernir el comportamiento de forma más adecuada, oportuna y contextual. Todo ello a la luz del sello valórico, o sea, según los valores cristianos propios de esta universidad. Eso es muy importante. Pero también, número 5, vamos a identificar conceptos claves de la disciplina ética. Entre ellos están las palabras moral, la misma ética, valor, virtud, conciencia moral, el bien, la norma ética, el juicio ético, la ley natural y el derecho natural. Todos son términos, palabras, expresiones que están ahí dentro de lo que es la disciplina ética que también hay que eh, revisarlo. En sexto lugar, sexto objetivo, tenemos entonces el examinar y reevaluar y fundamentar mejor la propia respuesta ética en el ámbito del ejercicio de la terapia familiar a la luz de todo lo reflexionado en esta asignatura. Y aquí volvemos a aquello que le dije ahorita de que hasta qué punto alguna de nuestras posturas, cosmovisiones, prácticas éticas debiéramos nosotros evaluar para que tenga mejor fundamentación. Eso hay que verlo y cómo otras cosmovisiones o prácticas éticas puedan o pueden contener elementos, cosas que debamos tomar en cuenta. Como terapeuta se van a tropezar con muchos escenarios. Escenarios que le van a permitir, por ejemplo, sobre un mismo problema, una misma situación, que tenga un individuo u otro individuo, cómo las realidades de cada individuo van a hacer que cada caso sea distinto, a pesar de que se trate del mismo problema. Eso es muy importante. De manera que de eso se trata. Ya la semana que viene estaremos entonces entrando en una parte, la parte inicial del contenido, eh, que va entonces a tomar eh, dentro de la primera parte el tema de la naturaleza de la ética, algunas cuestiones preliminares sobre qué es la ética, eh, si hacemos frecuentemente juicios morales, para qué sirve la ética, a qué época se remontan los comienzos de la reflexión ética, qué es una conciencia moral, de dónde viene la conciencia moral. Todo eso son temas que ligado a esto sobre qué tipo de cuestiones depende la ética, las ideas erróneas que solemos tener, qué nexo hay entre ética y derecho, qué nexos hay entre ética y ciencias humanas, para que entonces eh, entremos al tema del relativismo moral y una serie de temas que están relacionados ahí. Entonces, de eso se trata. Cuando nosotros entramos entonces ahora al tema de
del libro básico que tenemos aquí, que es este que se ve en pantalla, ¿verdad? La ética, fundamentos y problemáticas contemporáneas. Entonces, es un libro bien amplio, de 450 páginas. Yo quisiera entonces, a partir, por ejemplo, del contenido, del índice de contenido, poder entonces repartir con ustedes algunos temas, porque en el próximo encuentro vamos eh, a darle la oportunidad a ustedes, por lo menos una hora 20 minutos, para el asunto de los puntos extras, los 5 puntos extras que usted se puede ganar trayendo un resumen de uno de los capítulos. Yo voy a trabajar, ¿verdad? Varias cosas, entre ellos la socialización del capítulo 1, que habla sobre las cuestiones preliminares. Entonces, vamos a darle entonces el capítulo 2, que habla sobre el relativismo moral. eh, el relativismo moral lo va a tener Saturnina. El capítulo 2 tiene varios subtemas ahí. Bueno, le toca el capítulo 2 completo. El tema de la cuestión del progreso moral, la cuestión del progreso moral le va a tocar a Annie Teresa. Ese es el capítulo 3. Entonces, el capítulo 4, que habla sobre las nociones y herramientas de reflexión utilizadas en la ética, le va a tocar a Nilvia. Entonces, el capítulo 5, que habla sobre el recurso al mandamiento divino, eso ya está en la segunda parte del libro. Capítulo 5, el recurso y mandamiento divino y sus críticos, le va a tocar a Manuela. Entonces, el capítulo 6, que habla sobre el recurso a lo que es natural y sus críticos, le va a tocar entonces a Freddy. El capítulo 7, que habla sobre el recurso al bienestar común y sus críticos, entonces le va a tocar a Windris. ¿Ok? Entonces, el capítulo 8, que ya está dentro de la tercera parte, eh, que habla sobre la ética y la economía, le va a tocar a Ironelis. Y el capítulo 9, que habla sobre la ética y la democracia, le va a tocar a Vanessa. Ahí están los 8. Eso es para los 5 puntos extra. Para el segundo tiempo de la clase que viene, de la próxima clase. Entonces, ya ustedes saben eso, de los 5 puntos extras, y de eso se trata.
Ahora bien, sobre los reportes de lectura, los 5 reportes de lectura, ustedes tienen que 10, tienen, eh, el libro tiene 4 partes. El libro tiene 4 partes. Entonces usted elige, ¿verdad? Porque tiene que 10 capítulos. 10 más la cuarta parte, que es como si fuera un capítulo, que está dividido en sesiones. Usted debe de elegir para los 5 reportes de lectura 5 capítulos del libro. Y a cada uno le hace un reporte de lectura. Entonces ya tienen los 5 puntos, ya tienen de dónde van a ser los 5 reportes de lectura, que es del libro básico, todo de ahí. Ya para lo que tiene que ver con su investigación, en la carpeta que dice exposiciones finales individuales, a cada uno de ustedes se le asignó un libro cuyo archivo, el archivo del libro, tiene su nombre. Por ejemplo, si yo hablo el de Annie Teresa, entonces el libro de Annie Teresa se titula Un acercamiento a la ética profesional, que tiene varios autores. Si yo abro, por ejemplo, el de Saturnina del Carmen Pimentel, el libro para su investigación bibliográfica es Conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia. Y así sucesivamente cada uno de ustedes tiene su libro asignado. Ahora bien, ustedes saben que para las sustentaciones utilizamos el tercer y el cuarto encuentro. En ese sentido, yo hago, por ejemplo, aquí una división, ¿verdad? De 4 y 4. Entonces, ¿a quiénes le toca la tercera semana la sustentación de su investigación bibliográfica? Bueno, le toca a Annie, Freddy, Ironelli y Manuela. La cuarta semana, entonces le toca a los demás. Nilvia, Saturnina, Vanessa y Wingres. Estamos diciendo entonces que la tercera, la tercera semana es el 22 de marzo, y la cuarta semana no será el viernes 29, porque el viernes 29 es Viernes Santo. Prestenle atención a eso. Sino que será el 5 de abril. El 5 de abril nosotros entonces completamos, cerramos. Repito, lo de la tercera semana es el 22, viernes 22 de marzo. Annie, Freddy, Ironelli y Manuel. Los de 5, entonces, le toca Nilvia, Saturnina, Vanessa y Wilkes. Porque el Viernes Santo no tenemos en cuenta. Eso está ya contemplado en el calendario académico. Bien. Recuerden que cualquier inquietud de lunes a viernes
de 9 a 5 de la tarde, usted me puede escribir al WhatsApp y yo le puedo orientar si tienen alguna inquietud, alguna duda. Eso es todo para esta primera clase. Y nada, a trabajar. eh, y recuerden que paralelo a esta asignatura, ustedes están trabajando con qué, bueno, ustedes están trabajando con la tesis, la tesis. Y que hay un calendario ahí que tienen que seguir. Ya la mayoría de ustedes yo le mandé la corrección y a quienes me faltan, bueno, próximamente ahí se le envío las correcciones, las observaciones. Ni recordar, ¿verdad? Que después de este sábado, el próximo, sábado 16 a las 9 de la mañana, pues les estamos esperando, ¿verdad? Y para la presentación, la sustentación de el libro, la puesta en circulación del libro, Manual de Terapia Familiar, un enfoque para la pastoral. Ya le hemos estado enviando, ¿verdad? Los avisos. Es importante que ustedes inviten a sus allegados. Se ha preparado ese espacio para ustedes. Algunos de ustedes, este es el primer libro que, que publican, de lo que son autores a partir de ahora, que ya la imprenta nos entregó, ¿verdad? Todos los libros, y que algunos de ustedes no me han escrito diciéndome cuántos libros le pueden necesitar, a pesar de que incluso le estamos dando facilidad de 30 días para que se lo lleve y lo promueva. Y, y hay algunos de ustedes que como no están en el país, pues sabemos que no van a estar presentes. Bueno, pues cuando llegue el momento, la forma, pues buscamos la manera de que usted pueda tener esos materiales. Es un libro que, como ya hemos dicho, ¿verdad? A pesar de que se pudiera vender a 800 mil pesos, nosotros tenemos mucho interés que su libro llegue a la pastoral. Entendiendo la pastoral, todos los líderes. Y para que eso llegue a los líderes hay que buscar la forma más adecuada en términos económicos de que ellos puedan adquirir el material. Aquí nosotros no tenemos un ánimo de lucro detrás que pudiéramos aprovechar, porque mire, es un material que definitivamente va a ayudar a mucha gente a entender este tema de la terapia y pudiera, en muchos de los casos, motivarlo a venir a los programas que estamos desarrollando, porque van a entender que hay muchas cosas que están muy resumidas. Compendiar en un capítulo toda una asignatura, eso fue una hazaña que se logró ahí y que yo felicito a cada uno de ustedes que pudo, ¿verdad? En un solo capítulo, 8 o 10 páginas, eh, comprimir tanta información, pero por lo menos dejamos, ¿verdad? La motivación, y eso es muy importante. Ustedes saben que queremos que el libro se pueda vender a la gente a 500 pesos y que en el caso de ustedes, pues, solo van a pagar los costos del libro, que son unos 300 pesos. De ahí, si uno más que otro de ustedes quiere venderlo en un contexto, que usted dice, bueno, yo me muevo en un contexto que la gente paga. Y te dice, yo lo voy a vender a 800, 700. Bueno, ya eso es una decisión de ustedes. Igual, pues, para los fines nuestros, si se cubren los gastos, eh, esta, esta primera partida, se mandaron a imprimir 1000 ejemplares, porque eso no garantizaba ese precio. Si nosotros hubiéramos impreso 200, 500, ese precio hubiese subido a 500 cada ejemplar, solo el tema de los costos. Se ha diseñado y se ha creado ese espacio para usted, aprovéchelo, invite gente y que la paz, la gracia y la misericordia de Dios cubra sus mentes y sus corazones
y le mantenga siempre el espíritu de colaboración y de contribuir a la realidad y las necesidades del ser humano de este tiempo.